¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa de Apuntes de Campaña. Estamos en el medio de una serie de convulsiones en el mundo que nos llevan a una situación de confrontación bélica en distintas regiones del planeta. Israel contra Palestina, Israel contra Irán, contraofensivas en Oriente Medio. Enjambres de drones, respuestas de aliados que contribuyen a la protección de Israel en eso que se le denomina el escudo de hierro, en esa protección de su territorio. Al mismo tiempo, Estados Unidos inyecta 61,000 millones de dólares para apoyar a Israel, apoyar a Ucrania y apoyar a Taiwán. Esto es muy importante porque está marcando Estados Unidos prácticamente el eje de sus enemigos: Rusia, Irán y China. Es decir, países fundamentales en esto que se ha denominado la nueva ruta de la seda. Así que el financiar sobre todo a Ucrania en este momento es aplazar la derrota cantada ya en Ucrania, sobre todo porque Estados Unidos se encuentra en un proceso electoral y esto significaría un riesgo político para el gobierno de Biden. Decir que Ucrania, con todo el financiamiento que se dio, ha perdido la guerra y que Rusia ocuparía territorios ucranianos como consecuencia de su triunfo bélico. La realidad es de que dentro de estas elecciones, con toda la ayuda que se está dando, pues ha habido una serie de actos de repudio en el caso de la situación que se vive en Gaza por estudiantes universitarios que se están manifestando contra la ocupación del ejército de Israel y los daños a la población civil que advierten literalmente lo que se constituye en un genocidio. Esta realidad no separa a Israel del pasado que sufrió y lo convierte en lo mismo contra lo que la humanidad luchó y ha repudiado. Primo Levi decía: existe Auschwitz, no existe Dios. Entonces, si existe Gaza en las condiciones tan deplorables e inhumanas en las que se encuentra, pues tampoco existe Dios como idea universal, rectora del bien universal. Pues bien, los estudiantes de las universidades también están recibiendo ataques por parte de Netanyahu, quien los señala como antisemitas. Yo no creo que sean antisemitas, más bien es una propuesta de participación, de lucha y de combate antisionista. Y hay una enorme diferencia entre el sionismo y los semitas. Pero él ocupa, como político que es, para ponerse en una posición de víctima, cuando Netanyahu es un victimario. Y no me refiero a que el 7 de octubre la población civil que se encontraba en Israel no haya padecido el ataque de Hamás, sino que es absolutamente desproporcionado lo que ha hecho Netanyahu. Generar un apartheid y llevar a la gente a un extremo de supervivencia donde la hambruna acecha cada minuto, cada instante, y donde han muerto más civiles inocentes, entre ellos más niños y más mujeres. Y esto es inaceptable porque lo está haciendo un ejército regular, no una milicia. Pues bien, amigas y amigos, nuestra libreta señala muy claramente que tanto Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, pues ha sido un tonto útil para los intereses de Estados Unidos. Hay un éxodo de personas en Ucrania que ya no quieren vivir en su país porque los adolescentes, los jóvenes, estarían siendo reclutados para la guerra. Y la realidad es de que se ven camiones que llevan soldados, pero serían camiones propiamente escolares porque son muy jovencitos quienes están llevando a combatir. Las familias no quieren más disputas bélicas,
toman sus vehículos, los abandonan en las autopistas, muy cerca de las fronteras, muy cerca de los aeropuertos, para salvar a sus hijos de la guerra, para evitar que sus hijos mueran en esta guerra. Pero los tontos útiles, como en el caso de Zelensky, se multiplican en el mundo, y el ejemplo de ello es Javier Milei, este estrambótico y miserable personaje que pretende que en Argentina se establezca una base militar estadounidense. Esto es verdaderamente absurdo porque Latinoamérica ha firmado un tratado que es el Tratado de Tlatelolco para la desnuclearización del continente, cuando menos de la región. Y esto implica que desde la Patagonia hasta el río Bravo no hay armas pues atómicas, armas nucleares, y el pretender que Estados Unidos ponga una base militar también tiene características de que fuera una base nuclear. Y por tanto la población se rebela porque no quiere que Argentina se meta en una escalada militar con un personaje verdaderamente absurdo que tendría que ser combatido por Batman en una historieta de DC Comics. Pero los argentinos democráticamente eligieron a un descerebrado que está destruyendo el concepto de Estado-Nación en el modelo republicano, con todos los beneficios que se generaron como construcción de un proyecto histórico y social y que hoy está devastado. Y eso es realmente a lo que se ha dedicado Javier Milei. Por eso no cabe en la lógica de los mexicanos este personaje. Pero hay otras réplicas de la derecha y otros admiradores de un destructor de la República que los vemos incluso en el Senado de la República traicionando al movimiento que los llevó al poder, cuando menos ocupar una posición importante como es un escaño en el Senado de la República. Me refiero a Lili Téllez, este personaje nefasto y que quiere que Milei venga a México. Bueno, pues se arrodillarían ante la figura de Zelensky igualmente, pero funcionan de manera muy particular para los intereses de los fondos buitre, los intereses transnacionales, los intereses especulativos, los intereses del saqueo. Por eso hay que derrumbar para ellos el Estado-Nación republicano, y esto está siendo combatido porque así como salen en Estados Unidos a manifestarse y a protestar por las acciones militares contra civiles en Gaza por parte del ejército de Israel, salieron más de 1 millón de personas, estudiantes, egresados de la universidad pública en diferentes provincias a manifestarse contra la privatización de la educación pública, contra la falta de recursos, porque Milei, convengamos, fue rechazado en la etapa propedéutica para realizar una carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Igual que Felipe Calderón no pudo tener acceso a la UNAM y por eso son odiadores de la educación pública y de los sistemas más importantes de educación que pueden tener nuestros países. Pues Argentina, tratando de resistir ante el embate contra la salud pública, contra la educación pública, contra los medios públicos de comunicación, luchando también para que el sistema de pensiones no sea destruido, aniquilado en la Argentina, pues con este tonto útil para los intereses anglosionistas. Pero Milei no es el único tonto útil en la región. También lo es Daniel Noboa, el presidente del Ecuador que se atrevió a perpetrar un ataque intrusivo contra la Embajada de México en el Ecuador para sacar de ahí al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, quien fue vicepresidente en el gobierno del expresidente Correa. Y la diatriba, esto que sostuvo como discurso el gobierno de Noboa, de que pues, Glass Espinel es un delincuente, quedó invalidado porque la Corte Suprema de Justicia pues, declaró que no, que está libre y que no puede ser juzgado por peculado, como ha sido la condición por la cual Noboa fue llevado a prisión. Entonces, personajes de los medios de comunicación mexicanos y algunos políticos que aplaudían y le pedían perdón al gobierno de Ecuador son unos absolutos imbéciles,
porque la misma Corte Suprema declaró que Glass Espinel es inocente. Por lo tanto, esa acción que perpetró Noboa es inadmisible tanto en el derecho internacional como en la justicia de su propio país. No tiene discurso el gobierno del Ecuador y la petición de México de excluir a Ecuador de la Organización de Naciones Unidas es fundamental, porque se quedarían como consecuencia de, en el caso de aplicarse esa sanción, sin relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, sin interacción con el Banco Mundial, sin interacción con el Fondo Monetario Internacional. Entonces quedarían pues como un país bananero, como bananero es su presidente, quien además en una actitud soez casi es un reto al presidente de la República de que comiéndose unos tacos se resolvía esto. Es un absoluto estúpido, porque el presidente de México no pone la investidura presidencial para que la pisoteen estúpidos como Daniel Noboa. Pues entre Javier Milei y Javier Noboa también hay transversalidades en México, quienes casi se quieren poner de rodillas ante el Ecuador por nosotros defender la soberanía nacional. Vean ustedes de qué tamaño son los insolentes. Pues Noboa pudo realizar esto, y debemos de ser francos, porque está apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Nadie en su sano juicio, ningún presidente del mundo se atrevería a tal, como sí lo hizo Israel atacando el consulado de Irán en Siria. Son cuestiones que surgen en paralelo. Por lo tanto, la consideración de que Estados Unidos apoyó a Noboa en esta operación, pues me parece prácticamente de sus mismas lógicas, de las mismas lógicas supremacistas norteamericanas invasoras, injerencistas y ocupando idiotas como ocupan a Milei, como ocupan a Noboa y como también han ocupado a muchos de los mandatarios europeos, porque hoy Europa prácticamente es intrascendente. Ha sido rebasada ampliamente por muchísimos países y Europa con problemas energéticos, con problemas de inestabilidad política, lo vemos ahora en España, con otro tonto útil para la OTAN, como lo es Macron en Francia, no tiene una salida como la tuvo con Angela Merkel, como la tuvo en otros momentos importantes, con decisiones que pudieron haber sido controversiales, pero finalmente actuaban con una voz propia. Hoy Europa no tiene una voz propia, están dispersos en una serie de conflictos, tanto las derechas y las ultraderechas que se están potenciando y algunos bravucones en Francia o en Polonia que quieren salir a pelear con Rusia, cuando Rusia pues prácticamente ganó la guerra contra Ucrania. Hablando ya en el contexto nacional, debemos señalar que estamos viviendo una contienda electoral en donde han de renovarse 20,000 cargos de elección. Y estos 20,000 cargos de elección representan tanto en el ámbito federal como en el ámbito local campañas extenuantes, campañas muy importantes porque se invierten ingentes cantidades de recursos en estos procesos electorales, en propaganda, en comunicación política, en debates políticos. Entonces la gente toma mucha nota y referencia de quiénes son sus candidatos, cuáles son sus puntos de vista sobre determinados temas, sus reflexiones y cuáles son sus propuestas. Yo creo que esa parte es fundamental. Pues dentro de todo ello, en el ámbito federal se renueva la presidencia de la República. Estamos a pocos meses de que termine el mandato de Andrés Manuel López Obrador, que no concluirá en los 6 años, serán poco menos de 6 años. También está la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces son cargos muy importantes que tienen que ver con los distritos electorales federales del país y el trabajo intenso de las y los candidatos. Y por el otro lado también tenemos la renovación de 9 gubernaturas en el país. 9 gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales, desde luego en el caso de las presidencias municipales los cabildos, así como también muchos cargos de gobierno
que pues tendrán nuevos rostros, una nueva dinámica. Todo esto, amigas y amigos, nos lleva a reflexionar que hay candidatas y candidatos legítimos, personas que han estado vinculadas con procesos históricos de sus partidos políticos, gente que viene de la lucha social, de trabajos históricos, de reflexiones políticas, que puede tener cierta experiencia política también o no, pero que son candidatos avalados por el pueblo y por sus partidos políticos. Por el otro lado tenemos a los chapulines, que no representan la ideología, que fueron enemigos del proyecto histórico, que llegan ahí porque pues, una falla cósmica hizo que fueran candidatos, quitándole posiciones a gente que legítimamente estaba buscando o aspirando a un cargo de elección. Estos llegan y arrebatan, y muchos de ellos tienen mucha cola atrás, y muchos de ellos están vinculados con pasados oscuros, y muchos de ellos pudieran traicionar el movimiento. Y luego tenemos, dentro de todo ello, entre candidatos legítimos y chapulines, algo que es muy importante, que son las herencias políticas, lo bueno y lo malo que dejan los gobiernos antecesores. Pensando sobre todo en los estados del país donde hay una renovación, hay una carga positiva o negativa que carga con el candidato, en el caso de los oficialismos, en donde se puede ganar o perder como consecuencia de esa herencia, ya sea positiva o negativa. Y finalmente hay una intermediación del crimen organizado en algunos estados del país, en donde ya no importa si es un candidato legítimo o es un chapulín, en ciertos lugares el crimen organizado es el que dicta quién tiene que ser el candidato, que sirva a sus intereses. Y esto nos lleva a diferentes momentos dentro de la historia que tienen que ver con ajustes de cuentas del crimen organizado contra candidatos. Recuerdo la ejecución de una candidata en Morelos, en el municipio de Temixco, que al triunfar y al haber rendido protesta, a las 24 horas fue ejecutada, un feminicidio. Gisela Mota, una joven perredista. Hoy su madre es candidata, Juanita Ocampo, también por el municipio de Temixco. Y además de que es candidata, pues ya cumplió también o está por cumplir un periodo de gobierno. Entonces se reelige como candidata y aparecen mantas del crimen organizado señalando que ella no cumplió con los acuerdos con esta organización criminal, y en las mantas le dejan restos humanos. Esto tendría que ser revisado profundamente por las fiscalías, pero bueno, vaya, la Fiscalía del Estado de Morelos no se pinta por ser una buena fiscalía. Sin embargo, debe de estar también en el ojo de su partido político, porque estas cargas son cargas negativas para el desarrollo de los pueblos y de los estados. Pero bueno, pues igualmente tenemos que señalar a otra persona que fue ejecutada en Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, a 2 días de que había iniciado la contienda política en un estado desgobernado por Diego Sinue, que se entrega a las fauces del fiscal Samarripa, una verdadera tragedia, una verdadera desgracia, y con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que no proveyó de seguridad a las y los candidatos de todos los partidos políticos y particularmente de la oposición, que ahí es Morena. Entonces esta realidad pues señala que ese instituto no actuó como se debía. Tiene una responsabilidad importante en la muerte de Gisela Gaitán, porque debió haberle dado seguridad desde el primer instante en el que arrancaron las campañas. Y además ella fue ejecutada públicamente en las calles de Celaya cuando pues, había marcado una estrategia de seguridad. Además ella, un agente de la comunidad, un agente del pueblo. Esto afecta a las campañas electorales porque el crimen organizado, que actúa como crimen autorizado, está marcando realmente la agenda política en estados como estos. Entonces, ¿cuál es la permisividad de estos gobernadores, de estos fiscales, de estos institutos electorales locales para no actuar por la seguridad, por la protección y por el esclarecimiento de estos hechos?
sacude a todas las y los candidatos de Morena principalmente. No es el único caso, los casos se están reproduciendo y es el crimen organizado el que manda. Pero cuando nosotros analizamos este fenómeno, cuando tratamos de hallar con profundidad las causas que originaron esta tragedia, debemos de remontarnos a que en esa región, por ejemplo, Vicente Fox, su familia, generó a través de la política una serie de desacuerdos y de rompimiento del pacto social. Lo hicieron a nivel local, lo hicieron a nivel federal. Después Felipe Calderón pues, permite que su secretario de Seguridad Pública participe en estrategias y negocios con el cártel de Sinaloa, refiriéndonos a la figura de Genaro García Luna, quien con 5 cargos que lo señalaron como culpable ante un jurado en Nueva York, estaría enfrentando quizás varias cadenas perpetuas. Y ya se descubrió que él ha tratado de manipular a otros reclusos que se encuentran con él. Si ya está actuando de esa forma, lo más probable es de que señale a Felipe Calderón como beneficiario de las relaciones que tuvo con el narcotráfico. De ser así, pudiera alcanzar pues el estatus de testigo protegido. Esa es una situación que es muy preocupante en este momento y que no deja dormir a Felipe Calderón, y qué lástima que instituciones educativas le den cabida a un delincuente para que dé clases con jóvenes estudiantes. Cuando la muerte de estudiantes, como por ejemplo en el TEC de Monterrey, cuando la criminalización de jóvenes que se reunían señalándolos de delincuentes, es parte de toda la destrucción que pudo evitar a partir de que el 9 de mayo del 2007, cuando tenía 5 meses de haber usurpado la presidencia de la República, fue advertido por una autoridad militar, el subsecretario de la Defensa, de los vínculos de Calderón con el Cártel del Pacífico. Pero no actuó, entonces es cómplice. Y no solamente sería un cómplice por omisión, sino que también, y esto dependerá en las próximas semanas y lo conoceremos, de los beneficios que pudo haber recibido Felipe Calderón en sus vínculos con el narcotráfico, donde se dedicaron a acabar con los enemigos del Chapo Guzmán. Pero a todos les extrajeron enormes sumas de dinero por protección del Estado. Y eso puso en riesgo al país. Entonces, las organizaciones criminales muy estructuradas, con ese ataque para proteger a Sinaloa, se pulverizaron y se aerolizaron. Se dispersaron por todo el país en pequeñas células que se dedican desde luego al tráfico de drogas, al tráfico de órganos, al tráfico de armas, al tráfico de personas, a la extorsión, a las desapariciones forzadas, a la destrucción del tejido social, como lo vemos en el ataque carretero a transportistas, y también fosas clandestinas, donde deshacen cuerpos, entierran cuerpos y siguen dispersando cuerpos para que el dolor no tenga límite. E incluso atacando a las organizaciones de buscadoras, principalmente madres y familiares de víctimas de desaparición. Todo esto es una descomposición muy grave porque se dispersó por los tejidos linfáticos de la sociedad en todo el país esta metástasis de la corrupción. Eso ha sido muy difícil de frenar. El presidente es un hombre de paz, no quiere la guerra. No significa que las autoridades no hagan su trabajo. Significa que la política es una política de reconstrucción del tejido social. Por eso hay programas sociales, programas que son apreciados por la población. Por eso el presidente está en el ánimo de la gente con más del 70-73% de aprobación, situación que genera una transferencia de ese posicionamiento y aprecio en favor de la candidata de su partido. Eso es indefectible, eso es inevitable, así sucede. Pero bueno, hay que trabajar mucho con respecto a todo ello, porque la necesidad de desarrollar un país en donde haya justicia plena es todavía una materia no resuelta hasta el momento. Hay un embate mediático de guerra híbrida, de mentiras, de fabricación de falsedades a través de inteligencia artificial
que apunta muy claramente contra mujeres candidatas como Margarita González en Morelos, Rocío Nale en Veracruz, Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República, en algo que es verdaderamente infernal. Los medios están atacándolas las 24 horas del día, por lo tanto el trabajo territorial se hace muy importante para contactar con la gente, porque la mediatización es verdaderamente destructiva, infernal, como lo he dicho, y bueno, tienen que salir muchos desmentidos cotidianamente porque están utilizando todos los recursos, incluyendo esta inteligencia artificial, para montar voces, para generar efectos negativos. El problema del agua en la Ciudad de México pudiera ser también parte de ese fenómeno de guerra híbrida. Hasta el momento, estos vasos comunicantes hídricos, surtidores de agua, están siendo intervenidos por la Fiscalía de la Ciudad de México porque se hallaron materia química y se tiene que determinar si esto fue inducido. Si la Policía de Investigación, si la Fiscalía de la Ciudad de México determina que hubo un acto también intrusivo contra la red de agua potable de la Ciudad de México, tienen que caer esos delincuentes porque son criminales que atentan contra la salud pública, contra el bienestar de la gente. Quienes políticamente puedan utilizar esto, como el caso de Santiago Taboada, para atacar a la candidata Clara Brugada, criticando las condiciones del agua, si se descubriera que esto fue perversamente vaciado en estos distribuidores de agua, en estos surtidores, tanto criminal es el que lo hizo como criminal es el que lo utiliza. Y de ahí se tendrá que deducir otras cosas más. ¿De parte de quién? Pero justamente este personaje, Santiago Taboada, quien desde la alcaldía Benito Juárez dominaba el escenario inmobiliario con funcionarios públicos que autorizaban construcciones fuera de la ley, monumentales construcciones fuera de la ley, pues Santiago Taboada está en este momento en campaña para obtener la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ha solicitado ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México que no se utilice la palabra cártel inmobiliario refiriéndose a su persona. Pero si toda su estructura de gobierno está en la cárcel, amigos, familiares, cuates, funcionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez están en la cárcel. Él es el único en este momento que no se encuentra en la cárcel. Imagínense que llegara de jefe de gobierno y que empezara a liberar a estos del cártel inmobiliario. Bueno, las redes sociales responden y dicen, bueno, se acabó el cártel inmobiliario, la pandilla inmobiliaria. Pues las evidencias están a los ojos del pueblo de México. Pero bien, pude ver un video en donde aparentemente jóvenes de una universidad privada de la Ciudad de México, viendo preferencias electorales, apoyaban a Taboada. Pues significa que no entienden nada. Si tuvieran que votar a Milei o a un émulo de Milei en México, votarían a un émulo de Milei en México. Esto es verdaderamente vergonzoso. Ser joven y no tener conciencia social y ser clasistas es verdaderamente vergonzoso en un país que busca la transformación, no solamente la cuarta transformación, sino la transformación en el humanismo. Entonces es triste ver que los jóvenes toman decisiones inadecuadas. Pues bien, entre la pandilla inmobiliaria también hay que señalar que hay una transversalidad global. ¿Qué significa la transversalidad global? Si en Ucrania BlackRock quiere invertir en la reconstrucción, pues son los mismos fondos de inversión que están en todo el mundo operando y que operan también en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, la realidad de Ucrania respecto a la inversión a partir de una guerra y respecto a la lucha política que se está dando en este momento, donde están los mismos intereses transversales en el mundo, en el ámbito inmobiliario,
pues nos llevan a la alcaldía Benito Juárez y en general a la Ciudad de México como un botín, como un rehén, la Ciudad de México, de estos intereses globalistas que son en mucho sentido anglosionistas, que ¿qué buscan? Pues buscan tener el control gentrificado de las ciudades. Buscan imponer modelos de negocio, acabar con la historia de los pueblos, despreciar su cultura, sus tradiciones, taparle el sol a muchas cuadras, a muchas manzanas con estos rascacielos, sustraer el agua, elevar la plusvalía, generar una atmósfera fecal en todos los espacios que circundan estos monstruos depredadores urbanos. Entonces son los grandes intereses que, bueno, se han apropiado de territorio mexicano, de playas, de ciudades. No puedo creer que ahora Oaxaca esté gentrificada, que las colonias diversas de la Ciudad de México se estén gentrificando, que los barrios populares se estén gentrificando y que no haya verdaderamente una política en la Ciudad de México para evitar la gentrificación, el exceso de rentas, el costo de la vida. Se vuelve insoportable para las y los ciudadanos de la Ciudad de México. Hay una preocupación justificada en que si tu candidata o candidato no es el adecuado, si tienes un pensamiento, por ejemplo, de izquierda y si no te gustan los chapulines. Y aquí también hay que tener claro que si tú te vas con la oposición, le das facilidades a Ricardo Anaya para que se convierta en senador de la República y que tenga fuero y pues durante todo este tiempo de ser un prófugo, pues termine dictando políticas públicas para el país. Estos son parte de los absurdos, ¿no? Alineados también a cuestiones inmobiliarias, como sucedió en Querétaro, de donde él es originario. Y ahí mismo hago una reflexión en Querétaro sobre el ataque que se perpetró contra el doctor Santiago Nieto, quien es un activo muy importante para Morena, está en el segundo lugar de la fórmula al Senado de la República en Querétaro y ha demostrado ser un muy buen contendiente, un muy buen candidato, fiel al proyecto López Obradorista y alineado con el proyecto que presentaría la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la lógica de desterrarlo, de sacarlo de la jugada, de impugnarlo para que no sea candidato? Bueno, Mauricio Curi del PAN, así como hablamos de Santiago Taboada, de Xóchitl Gálvez, de Ricardo Anaya, pues Santiago Taboada privatizó el agua de Querétaro y lo privatiza para sus propios intereses y los de su grupo y su familia y los intereses de Amazon. Entonces ellos quieren mantenerse en el poder y seguir manteniendo privilegios como consecuencia de los dictados que se generan en el ámbito del Congreso del Estado y que son criticados por la población, porque la República, y esto va para Milei, esto va para Zelensky, esto va para Taboada, para Xóchitl Gálvez, res publica non dominetur. Lo que es público no es privado. Y lo que hizo Calderón, lo que hizo Fox, lo que hizo Peña Nieto, lo que hizo Zedillo, lo que hizo Salinas de Gortari, fue privatizar a nuestro país. Y no podemos pensar que en la lucha de resistencia contra la privatización que se está dando a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador deba ser subvertida por intereses privados como los intereses que tienen los panistas. Los panistas ya no los podríamos considerar sino como la gente de derecha originalmente que fue muy persignados. No, son unos auténticos mafiosos dedicados a entregar los recursos concesionados a empresas privadas y de ellos enriquecerse. El PRI lo hacía también, y ahí está Mario Fabio Beltrones, y lo han hecho los de MC, como en el caso de Chertorivsky, todo el negocio de la intermediación, sobre todo en el sector de la salud. Esto es verdaderamente grave, muy preocupante para la población. Pues a punto de que las campañas aumenten su interés para la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo voy a votar? Bueno, pues es muy sencillo.
Si tienes a tu candidata y está en 3 partidos porque hay una coalición, puedes votar por ella por un solo partido, por los 2 partidos que tú quieras o por los 3 partidos de la coalición y se divide proporcionalmente el voto. Si tu candidata o candidato no es parte de una coalición, tú puedes elegir el partido y al candidato que desees. Es así de sencillo para que no caigas en contradicciones. Y bueno, todo depende de que la coalición responda a tus intereses o el partido político y el candidato responda a tus intereses. Y sobre eso determinas. Pero si ves a los partidos de la coalición con un candidato que no forma parte de la coalición y hay 2 o 3 candidatos distintos, si tú tachas por los 3 partidos, se anula el voto porque no está correlacionado con el candidato. Debe estar correlacionado el candidato con los partidos o el candidato con su partido diferenciado y allí tienes que tomar una decisión pensando que Morena es el partido más importante en el país, pero no puede tener una sobrerepresentación política. Por eso la coalición permite que se compensen cierto número de diputadas y de senadores para que no les quiten posiciones políticas por sobrerepresentación. Si hay una sobrerepresentación, esas curules o esos escaños pasan a la oposición. Hay que tener mucho cuidado en eso y alternar con los partidos políticos como el PT principalmente, o el Verde, que se volvió en la puerta giratoria de los impresentables. Pero ustedes juzguen, ustedes tienen la mejor decisión. Hablando de las cosas positivas, es importante señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió una iniciativa que es la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, con lo cual se van a capitalizar más de 40,000 millones de pesos, que es dinero que se encontraba disperso en algunos bancos y que no habían sido entregados a las personas que no los reclamaron, y que ese dinero se integraría a este Fondo de Pensiones del Bienestar para garantizar, porque ese es el objetivo del presidente, que todas las personas vuelvan a un sistema de pensiones solidarios y no de cuentas individuales, y que a través del sistema de pensiones solidario la gente pueda pensionarse con el 100%. Es algo que Ernesto Zedillo echó atrás, trajeron el modelo de las Afores justamente de Chile, han quebrado en Chile. Argentina con Cristina Fernández protegió las Afores, protegió las pensiones de los trabajadores, no las Afores, las pensiones de los trabajadores, contrario a su vecino país, a Chile, y nosotros estamos volviendo a un sistema solidario. Y esto es lo fundamental. Yo le argumenté al presidente hace un par de años sobre el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz como un caso de éxito. El presidente pudo reflexionar sobre ello y me parece puntual y necesario señalarlo porque fue algo donde le pude crear al presidente la reflexión de un modelo virtuoso contrario a lo que estaba sucediendo en Jalisco, que habían metido los fondos de pensiones a la especulación financiera. En el estado de Veracruz se hizo lo contrario, se logró recuperar la cartera vencida de municipios o entidades que no pagaban al Instituto de Pensiones del Estado, se invirtió en la recuperación de la cartera inmobiliaria, se puso activa y se ha hecho un trabajo ejemplar a nivel nacional y yo diría hasta a nivel mundial, de la mano de Daniela Griego, quien siendo diputada años atrás pudo conocer el problema y después lo abordó como directora del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. El que el presidente ponga el ojo en esto es parte de ese proceso. Yo les entregué a Presidencia de la República una carpeta donde se mostraban todos los indicadores y todo el trabajo hecho por el IPE de Veracruz. Yo creo que eso también ha contribuido a la reflexión del presidente sobre las pensiones al 100% para los derechohabientes.
Eso no está sucediendo en el mundo. Milei está haciendo lo contrario, ¿no? Y los panistas o los priistas, pues ya nos demostraron que hicieron lo contrario. E incluso queda claro que votaron contra esta ley, contra esta iniciativa de la creación de este Fondo de Pensiones del Bienestar. Votaron en contra, no les importaba sacarle el dinero a los bancos y ponerlo de cara a los trabajadores. Esa es la realidad, están más que evidenciados. Pero así como hay cosas positivas, yo veo que hay cosas negativas. Hay una disputa judicial entre el exministro de la Corte, Arturo Saldívar, y la presidenta de la Corte, Norma Piña. Arturo Saldívar fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su consigna era transformar a la justicia desde el ámbito donde él estaba como presidente de la Corte y darle mejores resultados al país en materia de procuración de justicia, que se actuara con legalidad, que se actuara con base en el derecho. Seguimos viendo gente que se encuentra, como el caso de Israel Vallarta, 18 años sin sentencia. Y vemos personajes como Rosario Robles, Emilio Lozoya, Murillo Karam, Juan Collado, pues en sus casas, ¿no? Tranquilos. Bueno, significa que el Poder Judicial no está resolviendo los temas como corresponde. Y seamos claros, no todo depende de la ministra o de la Suprema Corte, depende de jueces y de magistrados. Y ahí es donde hay mucha corrupción en el Poder Judicial con jueces y con magistrados. Entonces, estas instancias del Poder Judicial, tanto en la Ciudad de México como en los estados del país, tienen mucha corrupción. Obtener resoluciones, obtener justicia a modo, hace que la justicia sea discrecional. Y eso es algo que se tiene que resolver también en el ámbito de esta lucha que tiene matices políticos, pero también judiciales, entre la ministra Piña y el exministro Arturo Saldívar, porque hay una denuncia anónima contra Saldívar en donde se señala que él habría promovido ciertas condiciones de favorecer a B o C sujetos a partir de la presión a jueces y magistrados. Aparentemente esta denuncia estaría soportada por más de 100 testimonios, 120 testimonios, eso es mucho. Por el otro lado, en el caso de la ministra Norma Piña, pues se señala por parte del exministro Saldívar que ella apoyó a Reyes Rodríguez Mondragón para que se mantuviera como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que esto era indebido, porque excedía su cargo, su responsabilidad, y por ello él ha promovido un juicio político contra ella. Y por el otro lado, pues a Saldívar también. Entonces hay un encontronazo. ¿Qué debemos reflexionar sobre ello? Bueno, primero, serenos morenos. Debemos de estar serenos porque esto implica investigaciones y estas investigaciones tienen que dar resultados. Y esas investigaciones no son en el ámbito, por ejemplo, del Congreso de la Unión, de los diputados. Esto se resuelve en los ámbitos de la justicia y de las fiscalías. ¿Qué es sancionable en ello? Se ha dicho que Saldívar tenía trato con el presidente de la República, seguramente a través de quien era el consejero jurídico, Julio Scherer. A mi juicio, y a juicio de otras personas que conozco, el trato entre la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la República debió haber sido conducido por Olga Sánchez Cordero, porque además de conocer al Poder Judicial, ella es la encargada de la política interior y fue desarticulada y deshabilitada en esa relación entre el gobierno, a través de gobernación, y el Poder Judicial. Entonces Julio Scherer se queda con esa responsabilidad y le permite operar con el ministro Saldívar. Ahí es en donde está la reflexión, qué operó, qué se resolvió, si las cosas fueron las indicadas por el presidente o no.
y eso es parte de la investigación. Por el otro lado, en el caso de Norma Piña, lo que estaría reflexionándose es la imposición de que Reyes Rodríguez Mondragón permaneciera al frente del del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Ambas cosas, de ser ciertas, generan un desequilibrio entre los poderes, porque no es el diálogo, sino es la determinación y la presión, sobre todo en asuntos que puedan ser sujetos a trampas, acciones ilegales. Llamaríamos nosotros a esto un descontrol de los actos de la autoridad, cuando lo que deseamos es que las fuerzas estén equilibradas en un nivel máximo y que las autoridades actúen conforme a la ley, conforme al derecho. Entonces es el máximo de control de los actos de la autoridad lo que pudiera generar en estas investigaciones sanciones contra uno, contra otro o contra ninguno. Pero hay que dejar que esto suceda. O sea, el ministro no concluye su periodo y se desplaza al partido Morena, pues digamos como un consejero, como un auxiliar. Pero no era necesario ser visible en ese sentido, porque si vas a aconsejar sobre temas que son complejos, lo puedes hacer desde otro nivel de discreción, sin la parafernalia de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque venías de representar no a un partido político como candidato ni como activista. Venías de representar con tu autoridad a la República, a uno de los tres poderes de la Unión. Entonces, no es conveniente que aparezcas en el escenario de un partido porque un partido es parte de la sociedad. Morena no es el país. Morena pueden ser 3, 5, 7 millones de personas. No lo sé. Pero lo otro es toda la República, todo el país y visible ante el mundo. Entonces, yo creo que Arturo Saldívar no logró transformar este combate a la corrupción, que seguramente era uno de sus ideales, pero no lo hizo. Y por el otro lado, pues seguimos viendo actos de corrupción. Entonces, no debería entenderse que un partido político, aunque sea el partido del presidente, deba ser el refugio de personas que tenían como protección a la República. Es como si el presidente López Obrador, terminando su mandato, se fuera a las filas de Morena, en este caso, que aunque él fue su fundador, pues a recluirse para seguir desarrollando actividad política. No, él decide jubilarse. Y no es un anciano ni mucho menos, pero él decide pues abandonar la política para, como él señala, realizar trabajos de investigación. Y me parece extraordinario. Pues yo creo que Arturo Saldívar debió haber hecho lo mismo. No convertirse en un activo político, sino en un activo ideológico, constructor, reformador. Y ahí debió haber estado. Entonces, lo que él critica también es de que Norma Piña, con esta imposición, estaba interesada en que Reyes Rodríguez Mondragón operara a favor de la candidata Xóchitl Gálvez y de su coalición. Por lo pronto, también es importante señalar que hay una denuncia anónima ahora que ha trascendido hacia la Suprema Corte de Justicia, hacia la Secretaría de la Función Pública, hacia la Unidad de Inteligencia Financiera y hacia la Fiscalía Anticorrupción y, desde luego, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se señala que algunos fallos del ministro Reyes Rodríguez Mondragón iban con los dados cargados y que él estaría actuando en forma corrupta. Eso también se tendrá que resolver. Pero entonces que debemos abrir nosotros el espacio a las investigaciones, sin problema. Él era un ministro. No apareció como un morenista en el escenario ni como un candidato. Entonces, en su calidad de exministro, tiene que afrontar este hecho, igual que la ministra Norma Piña. Insisto, eran los máximos representantes, o él fue y ella es, del Poder Judicial, no de un partido político. Entonces,
pues se tiene que transitar por la vía judicial en las investigaciones. Bueno, y además señalar por qué. Porque ninguno de los dos es candidato a la presidencia de la República y donde hay que poner el ojo ahorita es en las iniciativas de Claudia Sheinbaum, ver qué plantea Xóchitl Gálvez, los gobernantes o los candidatos a gobiernos estatales, los candidatos al Senado, los candidatos a diputados, quienes van a ser regidores porque están cuidando su territorio milimétricamente. Entonces, apuntemos hacia esa lógica. Y seguiremos analizando el fenómeno, la transversalidad del crimen organizado en nuestro país en procesos democráticos y la necesaria lucha política que hará que México sea un país más democrático. Les agradezco mucho su presencia en Apuntes de Campaña.